puedo imaginarme. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a esta clase sobre la nueva revista de evangelismo. Así que aquí con ustedes está el hermano Víctor Morales. Para mí es un privilegio, es un honor, es una inmensa bendición el poder estar en este momento, compartiendo con ustedes esta lección. Amén. Esta es nuestra nueva revista. Fue lanzada ya hace unos días, fue presentada en nuestro Congreso General. Y está basada sobre una revelación que Dios le dio a nuestro pastor Humberto, nuestro pastor presidente. Y trata, ¿verdad?, sobre la misión que la iglesia tiene aquí en la tierra. Esa misión que fue dada por nuestro Salvador Jesucristo sobre evangelizar, compartir la vida de Jesucristo, compartir la palabra del Señor, compartir las buenas nuevas de salvación con la humanidad. Amén. Así que sobre esta nueva revista de evangelismo estaremos tratando en esta hora. Amén. Vamos a estar trabajando en la primera lección y que está titulada Los propósitos de Dios para con la iglesia en relación a la eternidad. Antes de comenzar, me gustaría hacer una oración con cada uno de ustedes para que Dios sea dirigiendo todo lo que ha de acontecer en este momento. ¿Amén? Señor y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, Dios. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Rendimos alabanza a tu nombre, Señor Jesús, por esta hermosa bendición que tenemos, Padre, de poder compartir, estudiar de tu palabra, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas dirigiendo este estudio, esta lección, que tú dirijas mi palabra, que tú dirijas, Señor, cada uno de mis pensamientos, que todo lo que haya de ser compartido aquí sea para la edificación, Señor, de tu cuerpo, de la iglesia. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Espíritu Santo, para nosotros tener la capacidad de aceptar y recibir la revelación de tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor Humberto. Oh, Dios mío, que se dedicó por mucho tiempo en ayuno, en oración, y tú compartiste con él, Padre, esta revelación. Ahora te pido que esto produzca frutos, Señor, y que pase no solamente del conocimiento, del estudio, sino a la práctica. Y que cada uno de los que estamos, Señor, aquí, cada uno de los que van, Señor, a escuchar esta clase, seamos ganadores de alma para el reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, estamos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Vamos a comenzar esta lección sobre esta nueva revista. Como ya comenté, lección número 1, propósitos de Dios para con la iglesia en relación a la eternidad. En esta revista sobre evangelismo, hermano, antes de comenzar directamente sobre el tema del evangelismo, del compartir la palabra, ¿verdad?, del predicar a las personas, vamos a trabajar en esta primera revista, en estas primeras lecciones, sobre un tema muy importante, hermano, muy importante. Porque usted, ¿verdad?, que asiste a la iglesia, usted forma parte de este ministerio, quizá usted lleva muchos años, ¿verdad?, en el evangelio. Más es sumamente importante que nosotros podamos comprender cuáles son los propósitos de Dios para con la iglesia antes de nosotros poder entrar en el tema de la evangelización, de compartir el evangelio con otras personas. Y ahí es donde nuestro pastor, ¿verdad?, el autor de esta revista, fue dirigido por el Espíritu Santo. Que nosotros, hermanos, antes de entrar en el tema de compartir, comprendamos bien cuál fue el propósito y cuál es, hermano, cuál es el propósito de Dios para con la iglesia en relación a la eternidad. Amén. Así que en esta primera lección vamos a trabajar acerca de ese tópico. ¿Cuál fue el propósito y cuál es el propósito de Dios para con la iglesia? Vamos a estar leyendo, hermano, si usted tiene ahí la revista en su casa, yo le pido que usted me acompañe a través de la revista, ¿verdad? Revista Evangelismo. Si no la tuviera, yo le exhorto, le recomiendo grandemente, ¿verdad?, que usted hable con su pastor, con su líder de enseñanza en su iglesia, para que usted pueda adquirir esta revista. Esto es una gran bendición de Dios que nosotros tenemos de poder tener este material, esta enseñanza dada por el Espíritu Santo a través de nuestro pastor. Amén, hermanos. Así que vamos a estar trabajando esta primera lección que tiene como versículo base
En Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 2 al 3. Me gustaría poder leerlo con ustedes aquí, hermano. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 2 al 3. Y dice así, hermanos: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Aleluya. Y es en estos dos versículos, hermano, que esta lección está basada en sobre eso que Pablo está hablando aquí a la iglesia de Corintios. En este momento en donde la iglesia está pasando por quizá un descrédito frente a las personas que los santos no eran capaces de juzgar cosas pequeñas, cosas materiales. Y ahí Pablo habla sobre algo muy poderoso, hermano, una revelación extraordinaria dada por el Espíritu Santo, que es que nosotros los santos, la iglesia, ha de juzgar a los ángeles, hermano, ha de juzgar a los ángeles. Y esto es un tema muy profundo, hermano, esto es un tema muy abarcador, es un tema que verdaderamente necesitaría mucho más tiempo del que nosotros vamos a tener disponible. Así que yo le pido a ustedes, ¿verdad?, que me acompañen, que vayan aquí conmigo para nosotros en el tiempo que tenemos disponible. Poder trabajar, ¿verdad?, este tema de la mejor manera posible, dado, ¿verdad?, el tiempo y el material cuán profundo, ¿verdad?, es. Amén, hermanos. Así que, basado en estos versículos que vamos a estar trabajando esta lección, sobre cómo la iglesia ha de ser aquella que ha de juzgar al mundo y ha de juzgar a los ángeles. Así que, vamos a leer aquí la introducción que dice así, hermanos. Dios hizo el ambiente en el cual vivimos con al menos 4 propósitos en relación a la eternidad. Número 1, por medio de la iglesia de Jesús que se presenta a Él en una posición de total submisión, lo que le confiere a ella autoridad en el mundo espiritual y la torna una referencia para toda la creación divina, pasada, presente y futura. Aniquilar toda rebelión a la voluntad de Dios, mostrando a todas las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Ahí tenemos el primero. Segundo, por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo, conceder a su santidad a sus hijos y con el fin de que ellos puedan juzgar no solamente los incrédulos y rebeldes de este mundo, sino también como los ángeles rebeldes. Número 3, para que Cristo, juntamente con los hijos de Dios que forman su iglesia, reinen en el mundo que ha de venir. Y número 4, para que todo se sujete a Cristo y a la iglesia, y la iglesia a Cristo, y Cristo por su vez sujete todo al Padre. Eso se encuentra en 1 Corintios 15, 24 al 28. A fin de que Él sea el todo en todo. Ven, hermano, esta es la introducción de esta lección. Esto es lo que vamos nosotros a estar trabajando en esta hora, hermano. Algo verdaderamente poderoso, algo verdaderamente extraordinario. Lo que Dios tiene planeado para la iglesia, hermano. Lo que Dios tiene como planes para la iglesia. ¿Y por qué, hermano? ¿Verdad? Quizás podría surgir la pregunta de por qué es necesario estudiar estos propósitos, ¿verdad? Porque es necesario comprender antes de entrar acerca del evangelismo sobre cuál es el propósito que Dios tiene con la iglesia, hermano. Es sumamente importante que nosotros comprendamos, hermano, y demos la relevancia necesaria y justa que Dios le da a su iglesia para que así nosotros podamos entender el peso, hermano, la responsabilidad, la carga que la iglesia tiene, ¿verdad? Y aquello que Dios le ha confiado a través de Jesucristo a la humanidad, aquellos que son lavados por la sangre del Cordero, hermano. Sumamente importante que comprendamos el propósito, la misión que la iglesia tiene, no solo en este mundo físico, no solo en este siglo presente, sino en aquello que nosotros no vemos, en aquello que nosotros no imaginamos, que es el mundo que ha de venir. Amén, hermano. Así que vamos a estar trabajando eso en esta hora, algo muy poderoso, hermano. Y
Punto número 1, hermano, el propósito divino de, por medio de la iglesia de Jesús, mostrar a todas las potestades y principados la multiforme sabiduría de Dios. Amén, hermano. Así que la clase habla así, que Pablo escribe a los Efesios en Efesios 3, versículos del 8 al 11. Vamos a estar leyéndolo aquí. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, hermano. Así que en este primer punto de que el propósito divino que Dios creó, por el cual Dios creó a la iglesia, fue de presentar, hermano, de mostrar a toda la creación espiritual, a los principados, potestades, los ángeles rebeldes, su multiforme sabiduría. Y Pablo está hablando, ¿verdad?, de cómo él fue aquel que por la gracia de Jesucristo le fue confiada, ¿verdad?, esta dispensación de este gran misterio, hermano, que fue desde antes, ¿verdad?, del comienzo del tiempo, hermano. Y esto es algo bien poderoso, hermano, algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque Dios está hablando aquí, Pablo, que antes de que todo fuera creado, hermano, antes de que incluso, hermano, Lucifer se haya revelado, ya Dios tenía todo planeado, ya Dios tenía todo trazado, hermano. En su omnisciencia no se le había escapado que su creación, los ángeles, las potestades, todos estos seres divinos, hermano, que nosotros no vemos en nuestra condición humana, no conseguimos observar lo que ocurre dentro de los aires en el mundo espiritual. Más antes de que Dios creara todo este mundo espiritual, ya Dios tenía trazado su iglesia. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Era un propósito eterno lo que Dios tenía con la iglesia. Y es ahí, hermano, por el cual Dios la crea para mostrarle a todos estos principados y todas estas potestades la multiforme sabiduría de Dios. Y aquí entra un punto muy interesante, hermano. Entra un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros no conseguimos, ¿verdad?, observar nada fuera de lo que es el mundo material. ¿Verdad? Dios le ha dado la oportunidad a muchas personas, en sus profetas, ¿verdad? Pablo tiene situaciones así, en las cuales por la misericordia de Dios ellos consiguen ver el mundo espiritual. Pablo tuvo la oportunidad de ir al tercer cielo. Hay hombres, profetas, mujeres de Dios, niños incluso, que han tenido experiencias de observar visiones, sueños y tener, ¿verdad?, sus ojos abiertos en el mundo espiritual. Más nosotros, la humanidad, físicamente no consigue poder observar la totalidad de la grandeza de ese mundo que Dios creó. Más cada uno de estos ángeles tuvo, ¿verdad?, los ángeles rebeldes, Lucifer, la potestad de cada uno de ellos que se rebelaron contra la voluntad de Dios, tuvieron la oportunidad de observar toda la creación espiritual de Dios, todas esas cosas maravillosas que Dios hizo en los aires. Y los ángeles ahora, ¿verdad?, también tienen la oportunidad de observar todo eso. Mas nosotros como humanos no conseguimos observar nada fuera de lo que es material. Y ahí, hermano, con eso ya, ¿verdad?, establecido. Mira cómo Dios quiere mostrarle a toda esa creación divina las riquezas, hermano, las grandezas de su sabiduría, por lo cual creó la humanidad y a través de la humanidad, ¿verdad?, y su Hijo Jesucristo en una cruz, funda la iglesia, hermano. Y es a través de nosotros que Dios va a realmente mostrar a toda la creación divina la multiforme sabiduría de Dios. Aleluya, esto es un plan increíble, hermano. Esto es algo glorioso lo que la iglesia ha de vivir en ese momento, hermano. Porque el propósito por el cual la iglesia fue fundada, fue fundamentada, fue para dejarle claro, hermano, a todos los principados, todas las potestades, todas huestes, Señor, todo ángel,
la verdadera riqueza de la sabiduría de nuestro Dios, hermano, de nuestro Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este pasaje de Pablo. Porque en este pasaje de Efesios es uno de los más extraordinarios de la Biblia. Porque tenemos que examinar con cuidado aquello que Pablo está hablando. En el propósito de Dios para con la iglesia, ultrapasa, hermano, supera los límites de esta tierra, de esta vida y de este plano material, hermano. Y a mí me gustaría hacerle esa pregunta de reflexión hacia usted. Usted verá, nosotros que llevamos en la iglesia mucho tiempo, llevamos muchos años, quizá algunos son nuevos, quizá algunos, ¿verdad? Hasta pastores, presbíteros, evangelistas. Si nos hemos puesto a pensar y a meditar, hermano, realmente el propósito de la iglesia, hermano, el propósito de aquello que Jesucristo compró y fundamentó allí en aquella cruz. Y es que el propósito que nosotros tenemos como iglesia va a sobrepasar mucho, mucho, mucho más aquello que nuestra mente puede concebir, aquello que nuestros ojos pueden ver. Todo este mundo material, toda la creación, hermano. El propósito de la iglesia va mucho más allá. En esta misma carta a la iglesia de los Efesios, el apóstol declara que estando en Cristo, en Él fuimos, hermano, Efesios 1, del 11 al 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén, aleluya. Mira qué poderoso es esto, hermano. O sea, que el designio que ya Jesucristo tenía desde antes del tiempo, desde antes de la fundación del mundo, hermano, ya nosotros habíamos sido predestinados en Cristo para poder disfrutar, para poder participar de ese propósito que Dios, el Padre, ya había establecido desde antes de todos los tiempos, hermano. Qué increíble es esto, hermano. Porque ahí entendemos, Señor, hermano, que nuestro Dios no toma nada, lo toma por imprevisto. A Dios no lo toman de sorpresa, ¿verdad? Dios tiene todo planeado, Dios tiene todo trazado. Ya lo había visto en su inmensa omnisciencia, en su sabiduría infinita, hermano. Que los ángeles iban a rebelar en su contra. Que la creación iba a ir en su contra, iba a ir en contra de su voluntad. Y Él iba a mostrar, creó, hermano, un ser humano, creó al ser humano, algo tan débil, tan expuesto a flaqueza, tan expuesto a debilidades. Nosotros estamos expuestos a sentimientos, emociones, el clima. Nuestro cuerpo va envejeciendo, nuestro cuerpo adolece, hermano. Y es a través de nosotros, de esa creación tan débil, sufriendo tentaciones por el mal, por el diablo, los demonios, nuestra propia carne, nuestros pensamientos, hermano. Aleluya. Es a través de nosotros, hermano, que Dios va a mostrarle a toda la creación divina su multiforme sabiduría. Aquí, terminando este primer tópico, hermano, en este párrafo dice algo sumamente poderoso. La construcción de una iglesia santa a partir de seres humanos creados en una naturaleza terrenal y llamados dentro de un mundo corrupto es algo tan difícil, glorioso y sublime que cuando esta construcción sea concluida, el Señor Dios será alabado y adorado por su gloria siempre y eternamente por todos los seres que Él creó en todos los mundos y en todas las dimensiones, hermano. Y esto es el primer tópico, ¿verdad? El primer propósito que estamos trabajando en esta lección. Y mira cuán grande, hermano, cuán grande. Es el propósito que nosotros como iglesia tenemos. Nosotros en esta carne, en esta naturaleza terrenal tan expuesta a tantas cosas, hermano. Dios nos escogió, nos preparó, nos creó con un designio eterno, ya desde antes de toda rebelión, para mostrarle a toda la creación su sabiduría, su multiforme sabiduría, hermano. Aleluya. Y eso, uno de los propósitos que la iglesia tiene, hermano. Debemos entender
que como iglesia nosotros fuimos creados para presentar la multiforme sabiduría de Dios. Y que es algo que supera todo pensamiento humano, todo designio, toda lógica, toda razón, hermano. Todo aquello que nosotros podemos ver, que nosotros podemos quizás pensar, todo aquello es superado por este gran propósito que Dios tiene con su iglesia, hermano. Y algún día nosotros seremos presentados para enseñarle a toda la creación divina la multiforme sabiduría de Dios. Amén, hermano. Aleluya. Alabado sea el Señor por su misericordia con nosotros, que nos ha escogido para participar de este gran propósito. Amén, hermano. Así que vamos al segundo punto. El propósito de, por medio de una iglesia santa, juzgar al mundo y a los ángeles. La santidad obtenida a partir de la coparticipación de la naturaleza divina es el medio previsto por Dios desde antes de la fundación del mundo para que la iglesia en Cristo se tornase santa e irreprensible y como tal con autoridad moral para juzgar no solamente los ángeles, sino también al propio mundo que fue creado para que en ese mundo surgiese la iglesia. Bueno, aquí tenemos algo muy poderoso y muy profundo, muy profundo. Ahí fue basado esos versos de esta lección en 1 Corintios 6. Cómo la iglesia fue creada para juzgar al mundo y a los ángeles. Hermano, aquí trae un ejemplo y que a través de eso nos vamos a estar basando, ¿verdad? Vamos a estar direccionando la discusión de este punto número 2. Y es sobre un juez, hermano, aquí en nuestra tierra, ¿verdad? Aquí en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Un juez es aquella persona dentro, ¿verdad? De cada nación, cada parte, rama judicial, es aquella persona que le es otorgada. Aquí está una palabra muy clave, muy importante en el proceso del juez, que es una autoridad delegada, otorgada a esa persona para él poder juzgar, determinar la sentencia de aquellas personas que están siendo juzgadas. Es aquella persona, ¿verdad?, que tiene esa autoridad delegada. ¿Y cómo, hermanos, es que esa persona tiene esa autoridad? Ese juez, esa persona, tiene que tener, como nosotros hablamos en Puerto Rico, en mi país, un récord intachable, ¿verdad? No puede tener mancha, no puede tener nada de falla. Esa persona para poder sentarse en esa silla, tomar esa autoridad que le es delegada y poder determinar la sentencia, poder escuchar los argumentos de un lado que se defiende, que es el lado, ¿verdad?, que está siendo culpado. Muchas veces por la misma nación, muchas veces por el propio Estado. Hay situaciones que esa persona está siendo juzgada por otra persona, por una organización. Y tenemos una, ¿verdad?, gran variedad de situaciones en la cual puede ocurrir un juicio. Mas ese juez no puede ser encontrado en la falla que esa persona que está siendo juzgada fue encontrada, hermano. Porque es en esa misma autoridad, ¿verdad? En esa misma forma de vivir de ese juez irreprensible, que está basada su autoridad, está basada aquello que le fue delegado. Y mira qué poderoso es esto, hermano. Asimismo, en la iglesia, ese es uno de los propósitos que la iglesia tiene, es que nosotros, hermano, tenemos, hermano, es algo vital, necesario en la vida del cristiano, que permanecer en la santidad, hermano, permanecer en la palabra, permanecer en la doctrina dada por Jesucristo, por los apóstoles inspirados, por el Espíritu Santo, hermano, en esta preciosa palabra, permanecer en el camino de santidad para que nosotros podamos ser irreprensibles y tener en un día glorioso esa autoridad moral para poder juzgar al mundo y poder juzgar a los ángeles. Amén. Así que eso es el segundo propósito que está tratando aquí la lección, sobre el cual la iglesia fue creada. Porque, hermanos, Dios, ¿verdad?,
lo creó para que nadie en aquel momento, en aquel día del juicio, tuviese ninguna excusa, nadie tuviese ningún argumento. ¿Ven? Así que vamos a trabajar aquí, ¿verdad? En unos recuadros que trae aquí la lección sobre esa autoridad moral para juzgar, basado, ¿verdad? En esa visión terrenal que estamos discutiendo. ¿Qué significa para un juicio perfecto la necesidad de autoridad moral para juzgar? Hermano, el poder juzgar y condenar sin que las personas juzgadas puedan acusar al juez de también tener practicado aquel error condenado, o de que si sometido a esas mismas circunstancias de los reos, viniera a practicar el mismo error. O sea, para el juez poder decir, yo no practiqué ese error, esa falta, y aunque estuviera en el mismo lugar, en la misma condición que tú, no la practicaré. Mira qué interesante, hermano, qué poderoso es esto. El juez no puede ser encontrado en la falta de aquella persona que está siendo juzgada. Si una persona juzgada, ¿verdad?, está siendo por un caso de violencia, un caso de que esa persona robó un vehículo, esa persona robó un teléfono, entró y traspasó una propiedad de alguna otra persona, ¿verdad?, cometió vandalismo, ¿verdad?, en fin, sin número de situaciones, sin número de crímenes. Aquel juez, aquella persona que está sentada para juzgar no puede tener, ¿verdad?, esa misma situación, ese mismo error. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué esto tiene que ocurrir así? Porque entonces la persona no tiene autoridad, no tiene capacidad de poder juzgar parcialmente, ¿verdad?, de juzgar esa situación, porque él fue condenado por esa misma situación, él cometió ese mismo error. El juez no puede tener esa falta, no puede tener esa falla. Es por eso, hermano, que el juez tiene que vivir una vida muy sobria, tiene que vivir una vida muy cautelosa, porque su profesión, ¿verdad?, o su autoridad, aquello que él ejerce, depende exactamente de cuán bien él va dirigiendo su vida, ¿verdad? Cuán bien él es encontrado en autoridad sobre la sociedad y sobre cada una de las cosas que son condenables en esa sociedad, hermano. Y aquí mismo sigue, ¿verdad? Continúa la lección hablando. Es por esta razón que Jesús, el juez justo, habiendo sido tentado por todo y no habiendo pecado, es poderoso tanto para socorrer a los que son tentados, como para juzgar a los que se dieron a ese pecado. Y aunque siendo Dios, Jesucristo abrió mano de su gloria y vino a la tierra, asumiendo forma de hombre para cumplir toda la justicia y para absolver a la iglesia, tanto como para ser apto para juzgar a la creación subyugada por el pecado. Por eso Jesucristo, el Cordero, es el único con la autoridad moral en la justicia divina para abrir el libro del juicio. Mira esto aquí, hermano. Mira qué interesante. Entonces Jesucristo, el juez justo, es un juez justo, hermano, porque Jesucristo vino a la tierra y Él se hizo carne, anduvo como nosotros andamos, comió como nosotros comemos, fue expuesto a las mismas situaciones que nosotros, las mismas tentaciones, las mismas debilidades en su naturaleza carnal. Todo aquello por lo cual tú y yo sufrimos, Él sufrió y padeció, hermano. Cada una de las posibilidades y de las situaciones en las cuales el ser humano o de que esta naturaleza carnal nos podría llevar, hemos sido tentados por el pecado. Jesucristo pasó por cada una de esas. Aún, hermano, la verdad, el haber sido tentado por Lucifer, por Satanás, que el Señor lo reprenda. Nosotros también somos tentados por Satanás. Y Jesucristo padeció esa misma situación. Y Jesucristo, estando en carne, vino a este mundo, padeció por cada una de esas situaciones. Tuvo hambre, tuvo sueño, estuvo feliz, Jesucristo lloró. Jesucristo fue decepcionado, fue traicionado, hermano. Jesucristo, aunque la palabra no relata todos los detalles de su vida, podemos tener certeza que fue tentado por todo lo que nosotros somos tentados. Quizás Él pasó necesidad y
Satanás lo tentó para robar, para hurtar, ¿verdad? Fue tentado para desobedecer a Dios, para irse en rebelión contra Dios, para no cumplir la voluntad del Padre en su propia carne, ¿verdad? Su pensamiento, ese momento tan, ¿verdad? Tan angustioso allí en el Getsemaní, que él clama al Padre y dice: Padre, si está en tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una clara evidencia, hermanos, una exposición sobre exactamente lo que padeció Jesucristo, al nivel que tuvo que padecer Jesucristo. ¿Para qué, hermano? Para que Él pudiera ser un juez justo. Porque llegará un momento en donde Él se sentará a juzgar las obras de cada uno de nosotros, a juzgar las obras de cada uno de los seres humanos que pasó por esta tierra. Y muchos, hermanos, como sucede en un juicio, ¿verdad?, terrenal, muchas personas se sientan, ¿verdad?, y comienzan a dar muchas excusas. No, juez, yo cometí ese error, ¿verdad?, yo entré en esa pelea, yo hice esto y yo hice aquello, porque no tuve otra opción, no tuve otra salida. Si usted hubiera estado en mi situación, usted hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Toda mi situación de vida, mi condición en la que yo nací, mis familiares, mis amistades, mi esposo, mi esposa, mi pareja, mi trabajo, este mundo, las situaciones climáticas, todas las millones de argumentos y razones que nosotros como seres humanos exponemos al momento de querer justificarnos. Cada una de ellas será presentada ante Jesucristo. No, Jesús, yo pequé, yo erré, pero no, ¿verdad? Fue porque yo estuve expuesto a esa situación y Jesucristo en ese momento no había otra opción que ceder al pecado, no tenía cómo, no había otra manera, sino que ir en contra de tu palabra, de rebelarme, de pecar, de incumplir. ¿Y qué sucede, hermano? Si Jesucristo no hubiera venido a la tierra, no hubiera Él experimentado en su propia carne todo lo que Él padeció y haber sido encontrado sin pecado, hermano, en el momento, en aquel gran día de juicio, Él no tuviera la autoridad para juzgar. Mira qué poderoso es esto, hermano. Porque Dios en su grandeza podría juzgar a todo el mundo, mas no tuviera esa autoridad moral de poder juzgar. Porque su creación pudiera decir: no, pero Dios, tú eres tan grande. En tu condición de Dios, tú no tienes cómo pecar. Pero si hubieras estado en mis zapatos, si hubieras estado en mí, ¿verdad? Como decimos, en mis zapatos, en mi situación, tú hubieras pecado. Y ahí entrará Jesucristo, hermano. Por eso Jesucristo era sumamente importante, era vital de absolvernos de nuestros pecados en esta carne, en esta condición humana, para que también en ese propósito eterno que tiene la iglesia de juzgar al mundo, nosotros pudiéramos ser encontrados, ¿verdad? Jesucristo pudiera ser encontrado con la autoridad moral para juzgar. Y es aquí, hermano, que en Apocalipsis 5, 1 al 9, relata este momento en el cual solamente Jesucristo es encontrado en el cielo, ¿verdad? En la tierra y debajo de la tierra. Juan está teniendo esta visión de que solamente Jesucristo es el único capaz de abrir el libro del juicio. Vamos aquí, hermano, acompáñeme allí en su casa, ¿verdad? Donde quiera que usted esté ahí conmigo. Acompáñeme ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 9. Mira lo que Juan está viendo, mira lo que está sucediendo en aquel momento y lo que sucederá algún día. Y nosotros como iglesia lo veremos, hermano. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aleluya, hermano. Qué poderoso este momento, hermano. Entonces fue Jesucristo, habiendo padecido en carne, habiendo padecido en nuestra naturaleza y habiendo vencido, habiendo ganado esa batalla, que Él le fue concedida, hermano. Él pudo adquirir la autoridad moral para juzgar a toda la humanidad y a todos los ángeles, hermano. Y es el único digno de tomar el libro del juicio. No hay ángel en el cielo, no hay arcángel, no hay querubín, no hay ser humano digno de poder tomar ese libro, sino solamente Jesucristo. Aleluya. Y aquí sigue continuando la lección, hermano. Dios es omnipotente, así Él solamente tiene el poder de autolimitarse y decir lo que Él es, y lo que Él va a hacer y lo que Él no hace. Entonces, en su omnipotencia, Dios determina que Él no se puede negar a Él mismo. Así, siendo Dios justo y recto, y porque así lo desea, no pudiendo negarse a sí mismo, Él actúa conforme a la ley de justicia que Él mismo estableció, cuyos principios fueron también impresos en la conciencia humana. Por eso, cuando establece un juicio, Él mismo se somete a la ley de justicia que creó. Dios no es como nosotros los humanos, que conforme a nuestras conveniencias cambiamos, mudamos las leyes o las desobedecemos para nosotros aplicar la ley de forma como nosotros hallamos correcta, con algún tipo de justificación falsa. Esto es algo sumamente increíble, hermano, es algo glorioso, porque Dios estableció unas leyes de justicia. Dios estableció un método por el cual todo el mundo tenía que ser juzgado. Podemos adentrarnos en la palabra y tendríamos un sinnúmero, ¿verdad?, de versículos, de momentos en donde Dios determina cómo se ha de juzgar una cosa u otra, ¿verdad? Fuertemente se ve ya enfocado en la ley de Moisés. Mas Dios mismo dijo que Él no se puede negar a Él mismo. Así que Él autolimita su poder para Él no traspasar aquello que Él ya estableció. Ven, hermano, es algo muy profundo, es algo realmente que tomaría mucho tiempo, hermano, ¿verdad? Quizás nosotros poder entrar en cada uno de los detalles, situaciones en donde vemos eso aplicado. Más lo importante es comprender es el principio, hermano, que Dios no se niega al mismo. Y si Él dijo, ¿verdad?, que se ha de hacer las cosas de una manera, Él las hará de esa manera. Es por eso que la vida de Jesucristo fue llevada de la manera que fue llevada. Para Él ser tenido tentado en todo, venció, y ahora cuando Él va a juzgar desde una posición que Él ya estuvo los zapatos de aquella persona que está siendo juzgada. Así que en aquel gran día, hermano, llegarán personas: no, Señor, es que yo pequé porque no había otra manera de yo poder vencer esa situación. Tuve que ceder, tuve que caer ante la tentación. Jesucristo, juez justo, podrá pararse, ¿verdad? Podrá presentarle a esa persona: yo estuve en esa situación. Yo estuve en ese mismo momento. Yo fui tentado por aquello que tú eres tentado. La iglesia, que es el segundo propósito que estamos discutiendo. Hermano, estamos enfocándonos aquí en Jesucristo, mas no podemos olvidarnos que estamos trabajando en esta lección sobre los propósitos de la iglesia. La iglesia, a través de participar, de someterse, de humillarse ante la palabra, de vivir una vida delimitada por los mandamientos y los estatutos bíblicos que Dios y Jesucristo nos dejaron, también tendremos esa capacidad, esa autoridad moral de juzgar. Porque, hermano, mi pastor siempre utiliza este ejemplo. En aquel gran día llegará una persona, ¿verdad?,
Y dirá, no, Señor, vamos a utilizar el ejemplo del robo. Yo en aquel día, yo robé porque tenía hambre, mi familia estaba pasando necesidad y no había otra manera que yo ir y cometer este acto, yo robar, yo quitarle pan a aquella otra persona, yo quizás quitarle dinero a aquella otra persona, yo cometer ese acto y cometí. No había otra manera, Dios. No había otra manera. Ahí la conciencia va a comenzar a juzgar, ¿verdad? Comenzar a justificar, disculpe. Más por la iglesia ser santa e irreprensible, que eso es lo que la palabra del Señor ordena a la iglesia de ser santo, porque Él es santo. En aquel gran día esa persona estará frente al juicio y Dios tomará a uno de sus santos y lo pondrá en ese juicio, hermano. Lo pondrá en aquel tribunal. ¿Y qué va a suceder? Aquella persona que fue hallada culpable será juzgada por una persona que estuvo en la misma situación, en el mismo proceso, que fue tentado, que fue pasado por cada una de las cosas que esa otra persona pasó, y esa persona fue hallada inocente. Esa persona fue hallada santa. Esa persona logró someterse a la palabra, logró someterse a los mandamientos, no rompió aquellos estatutos que Dios determinó. Y esa persona, nosotros como iglesia, esa persona tendrá ese santo, tendrá la autoridad moral para juzgar a esa otra persona. Mira qué poderoso es esto, hermano. Entonces, esa persona será juzgada por un miembro del cuerpo de Jesucristo que fue hallado fiel y no pecó en la misma situación. Es por esto, hermanos, que nosotros tenemos que entender verdaderamente cuál es la gran necesidad, la gran importancia, primero de la iglesia en este mundo, y segundo, de nosotros como iglesia mantenernos santos e irreprensibles para nosotros poder adquirir en aquel gran día esa autoridad moral. Y ahí entonces, hermano, esa persona no tendrá excusa. Todo argumento que esté utilizando será encontrado inválido delante de los ojos del Padre, porque hubo uno que se mantuvo fiel, hubo uno que se mantuvo santo, hubo uno que no traspasó los límites, hubo uno que obedeció aún en esa situación tan difícil. Amén. Aleluya. Y Jesucristo también hará eso. Contra Jesucristo no habrá argumento. Por más que nosotros queramos, ¿verdad? Y por más que la humanidad en aquel día, las personas quieran justificarse, es decir, millones de cosas, delante de Jesucristo no habrá excusa, porque Él pasó por cada una de las situaciones y se sometió al Padre y murió muerte de cruz como maldito. Aleluya. Sigue hablando la lección, hermano. Mira qué grande es este propósito de nosotros juzgar al mundo venidero, el mundo presente y los ángeles. De esta forma, cuando Dios establece que habrá un juicio, Él también establece que para ese juicio que se pueda cumplir integralmente los requisitos de la justicia absoluta. Aquel que está juzgando tiene que ser alguien que, pasando por las mismas condiciones y desafíos de los pecadores culpados, no pueda ser acusado de esa práctica de pecado. Así, cuando condenar a aquel pecador, él no tendrá cómo rechazar el juicio, alegando que no había cómo pasar por aquella situación sin pecar. Pues el juez pasó por lo mismo y no cedió al pecado. Aleluya. Es por eso, hermano, que a pesar de ser Dios, Él se habilitó por medio de Jesucristo a manifestar su juicio con una justicia verdadera y absoluta. Y en este sentido, la Biblia afirma que Jesucristo fue perfeccionado por las cosas que sufrió. Si Él siempre fue perfecto, mire esta pregunta: ¿qué habría de ser perfeccionado en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne entre nosotros? ¿Ven? ¿Qué había de ser perfeccionado, hermano? ¿Alguna vez usted se puso a pensar en ese pasaje bíblico en Hebreos allí 5 de 8 y 9? ¿Qué tuvo que ser perfeccionado en Jesucristo a través de la obediencia que Él tuvo? Que es lo que habla ese versículo poderoso. Y lo que tuvo que ser perfeccionado es su condición moral para juzgar a los pecadores, así como ser el autor de la salvación eterna a aquellos que le obedecen.
Es por eso que cuando sonó una voz en el cielo, indagando, preguntando quién sería digno de abrir los sellos en el libro del juicio sobre la tierra, solamente uno fue hallado digno, el Cordero. Aleluya. Semejantemente la iglesia como cuerpo de Jesucristo está siendo preparada para, junto con Cristo, que es su cabeza, tener esa autoridad moral para proferir juicio sobre todos aquellos que se someten al pecado, que por los santos ha sido rechazado en situaciones semejantes. Ven, hermano, es este el propósito número 2 que está tratando esta primera lección de esta nueva revista, de que es sumamente necesario, es vital que la iglesia se mantenga santa e irreprensible delante del mundo, no solo de este mundo, sino en el mundo espiritual, que nosotros nos mantengamos con esa santidad, hermano. Mantengámonos caminando firmemente en los mandamientos de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es la iglesia quien ha de juzgar. Y si nosotros fuéramos hallados fiel, fuéramos hallados santos en cada uno de sus caminos, ¿verdad? A pesar de nuestras muchas debilidades, muchas flaquezas, que a veces caemos, a veces pecamos, hermano, pero nos mantenemos fielmente sometiéndonos a la palabra, antes que al pecado, antes que al mundo, antes que al infierno, los demonios. Seremos otorgados esa autoridad moral para en aquel día poder decirle al mundo, hermano, decirle al mundo, aquellas personas que rechazaron la ley de Jesucristo, aquellos ángeles que rechazaron a Dios, que se rebelaron en contra de él, decirles, poder presentarles que se podía ser fiel, que había capacidad de obedecer y de mantenerse fielmente a la palabra. Oh, gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Es por eso, hermanos, que es sumamente importante la santidad en la iglesia. No tenemos cómo, hermanos. No hay ninguna oportunidad de que nosotros como cuerpo de Jesucristo tengamos ninguna parte en nosotros del mundo, que nosotros no estemos contaminados por nada en ninguna de nuestras situaciones. Y si algo en nuestra vida no va exactamente conforme a los propósitos divinos, seamos como el salmista: Señor, examíname y ve en mí si hay caminos mal y llévame por sendero de justicia, por senderos eternos. Que en cada momento estemos con el corazón dispuesto, con ese anhelo, con ese deseo de mantenernos en el camino de santidad, para nosotros poder juzgar a el mundo y juzgar a los ángeles, tener esa autoridad. Y en Éxodo 2, 11 al 14 no tenemos, ¿verdad? Quizás el tiempo nos está traicionando para poder abarcar con más profundidad en ese pasaje, pero si usted está allí, ¿verdad?, y tiene un poco más de tiempo, siéntese y abra su Biblia en Éxodo capítulo 2, versos del 11 al 14, donde resumidamente cuenta el momento en que Moisés es confrontado, ¿verdad?, por una persona, por el error que Moisés cometió. Moisés quiere detener una lucha, una pelea que está sucediendo, y esa persona que está luchando le dice: Moisés, ¿cómo tú nos vienes a juzgar a nosotros por algo que ayer tú cometiste? Tú estabas luchando y tú mataste a aquella persona con la cual tú estabas luchando, por aquella persona. Como tú no tienes cómo juzgarme a mí. Tú caíste en el mismo error. Y ahí Moisés tuvo que huir. Hermano, y eso ha de suceder con todas las personas que en aquel gran día quieran, o en su mente, ¿verdad?, en esta vida, caminan creyendo que a pesar de pecar, a pesar de tener amistad con el mundo, van a juzgar a los ángeles, van a juzgar al mundo. Hermano, no. Si no somos encontrados irreprensibles delante de Dios, no tendremos autoridad para juzgar, y aquellas personas tendrán que hacer como Moisés, tendrán que huir y no tendrán su parte, ¿verdad?, en ese juicio, no tendrán esa autoridad moral. Es por eso que la santidad es la llave para nosotros poder cumplir con ese propósito que Jesucristo, que Dios tiene con la iglesia. Amén. Así que el apóstol Pablo habla sobre este proyecto hecho desde antes de que los seres lanzados y los fundamentos de este mundo, en su carta a los Efesios, en Efesios 1:4, hermano. Vamos aquí a leer Efesios 1:4. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Efesios
1:4. Dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así que desde antes de la fundación del mundo ya el propósito de que su iglesia fuera santa y sin mancha había sido establecido. Mas es parte de nosotros como iglesia el vivir y cumplir ese propósito que Dios ha establecido. Amén. Así que es por esto que esa santidad que la iglesia tiene que mantener, ese carácter moral irreprensible, que se ha de cumplir aquello que Pablo hablaba, ¿verdad? Que nosotros comenzamos la lección en 1 de Corintios, capítulo 6, 2 al 3. ¿O no sabéis ustedes que han de juzgar al mundo y a los ángeles? Amén. Aleluya. Así que nosotros, por mantenernos fiel, mantenernos en el camino, hemos de juzgar a los ángeles. Y ese es el segundo propósito que Dios tiene con su iglesia. Propósitos eternos, hermano. Mira cómo aquí nuestro pastor nos va llevando, ¿verdad? A través de la luz, de la palabra y de las escrituras. Sobre las cosas maravillosas que Dios tiene con la iglesia, hermano. Sobre las cosas maravillosas que Dios tiene con la iglesia. Muchos piensan, hermano, no sé si usted es una de esas personas. Yo ciertamente en mi tiempo lo fui. Que la iglesia, lo que significaba la salvación para la iglesia era que en algún día llegaremos al cielo y estaremos allí, ¿verdad? Como montan, ¿verdad? O como a veces se presentan en muchos lugares. Que hemos de estar allí en un gran terreno, una grama perfecta, clima perfecto. Nosotros estaremos allí debajo de un árbol, descansando, comiendo, bebiendo jugo, ¿verdad? Y todo el mundo allí tranquilo. Y por eso, ¿verdad? Ese es el propósito de la salvación. Es solamente escapar del infierno en una cierta manera y descansar por la eternidad y nada más, nada más allá de eso, hermano. Pero las escrituras, cuando profundizamos y permitimos que el Espíritu Santo vaya dirigiéndonos, nos presentan una realidad muy distinta. Primero es que la iglesia ha de trabajar, ¿verdad? Que ahora vamos a entrar ahora en ese punto número 3. El propósito de la iglesia es reinar con Cristo en el mundo que ha de venir. Que la iglesia ha de reinar con Cristo, ese es un gran propósito. Más que nosotros, la salvación no significa solamente escapar del infierno, sino es poder tener la autoridad moral para juzgar a todos aquellos que decidieron, hermano, vivir su vida en contra de la ley de Dios y serán culpados por Jesucristo, serán condenados por el Padre y Jesucristo a ir hacia ese lugar de tormento, hermano. Así que esto da un gran peso, una gran responsabilidad a nosotros como iglesia de mantenernos fieles, mantenernos firmes en el camino del Señor. Amén. Así que vamos a entrar a este tópico número 3, que como leí hace un momento, tiene, ¿verdad?, el propósito de la iglesia reinar con Cristo en el mundo que ha de venir. Comienza hablando aquí en Hebreos 2, versículos 5 al 6 de Hebreos, hermanos. Si ustedes tienen la capacidad de acompañarme ahí, exhorto que vayan ahí conmigo. Capítulo 2 del libro de Hebreos, versículos 5 y 6. Y dice así, hermano: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo de hombre para que le visite. Así que sobre este mundo que ha de venir, la palabra de Dios nos habla. Allí en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 21, del 1 al 3, que son los versículos que está tratando aquí la lección. Luego iremos a capítulo 22 de Apocalipsis, versos 3 al 5. Apocalipsis 21, del 1 al 3, y dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora vamos a el capítulo 22, versos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche,
y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán, hermano, aquí está la parte clave de estos versículos citados aquí en la lección. Y reinarán por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Así que este tercer propósito que Dios estableció para con la iglesia es el propósito de reinar. Es como hablábamos hace unos minutos. No solamente, ¿verdad?, que la salvación implica el juicio hacia el mundo y los ángeles. No solamente implica escapar del infierno. No solamente ir a un lugar de descanso, ¿verdad? Es que descansaremos en Jesucristo. Pero no es el descanso que nosotros pensamos con nuestra mente humana, hermano. No es que nosotros vamos a estar sentados allí, ¿verdad?, comiendo y tomando. Aquí en Brasil es bien, ¿verdad? Allí en Puerto Rico, en mi país no está esa costumbre, pero aquí en Brasil está la costumbre del chimarrón, ¿verdad?, del mate. No es que vamos a estar allí en el cielo sentados tomando chimarrón, tomando mate por los siglos de los siglos. Y ya, no, hermano. Es que Dios tiene un propósito aún más grande. Gloria a Dios, alabado sea su nombre por toda la eternidad. Es que Dios quiere que en el mundo que ha de venir, en aquello que en nuestra mente no ha llegado y no ha subido a corazón de hombre, en aquel reino eterno que Dios tiene planeado establecer, su iglesia, los santos, aquellos que nos mantuvimos fieles y firmes, podamos reinar junto con Él, hermano. Así que en este pasaje está hablando cómo los seres humanos que fueron hallados, ¿verdad?, o fueron siervos de Dios, reinarán por los siglos de los siglos en el mundo que ha de venir. Entonces se cumplirá la profecía que Pablo habló en 2 Timoteo 2:12, que si perseveramos, junto con Él reinaremos. Y si le negaremos, Él por su vez nos negará, hermano. Más si nosotros perseveramos, si mantenemos la santidad, nos mantenemos fiel a aquello que Jesucristo nos ha prometido, nos mantenemos fiel a la palabra, hermano, nos mantenemos fiel, aleluya, a aquello que el Espíritu Santo habla en nuestro corazón, habla en nuestra alma, en nuestro espíritu. Nosotros hemos de reinar con Cristo, hemos de reinar en el mundo que ha de venir, hermano. Yo no tengo ni la más mínima idea de cómo ha de ser ese mundo. No tengo ni la más mínima concepción y a la luz de la palabra no vemos el panorama completo. Dios no nos estableció aquí cómo ha de ser exactamente ese mundo que ha de venir. Pero una cosa nos deja clara, aleluya, es que su iglesia, aquellos salvos, aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero, aquellos sellados por el Espíritu Santo, han de reinar con Jesucristo en ese mundo que ha de venir. Así que, hermano, mantengámonos fieles, mantengámonos en el camino, entendamos, hermano, comprendamos la profundidad, la riqueza del propósito de la iglesia para con Dios, para con Cristo, hermano. Esto no es algo que debemos tomar leve, esto no es algo que debemos tomar, ¿verdad?, quizás a broma, no es algo que debemos tomar, ¿verdad?, livianamente, sino que es algo que tenemos que tomar con seriedad, hermano. Tenemos que entender la profundidad, ¿verdad?, la grandeza del peso, de la responsabilidad que la iglesia tiene de mantenerse fiel y irreprensible, de confiar en Jesucristo, confiar en el Espíritu Santo, siempre estar a sus pies, rechazar el mundo, rechazar las pasiones, crucificar nuestra carne, hermano. Porque el propósito de la iglesia es grande, 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 mucho mayor de lo que nuestro pensamiento y nuestra mente humana logra comprender. Así que el cuarto propósito, ¿verdad? En la introducción hablamos de 4. Dice que es el propósito de eliminar toda la posibilidad de rebelión en el universo por medio de la implantación del principio universal de autoridad mediante la humildad y la submisión. Y sobre este cuarto punto hemos de tratar en nuestra próxima, ¿verdad?, nuestra próxima vez, nuestra próxima reunión, porque aquí, ¿verdad?, el autor de la lección habla que es un tema mucho más, ¿verdad?, abordante, mucho más, ¿verdad?, que merece, ¿verdad?, mucha más atención solo en ese punto. Y por eso ese será nuestro tema en la lección número 2. Así que, hermanos, vamos a leer la conclusión de esta clase. La iglesia de Jesucristo no es una improvisación que Dios
habría sido sorprendido por el diablo y lo hizo solamente para salvar a sus criaturas. La historia que encontramos aquí, en su sentido de formación en Cristo, es para que sus hijos compongan su cuerpo, que es llamado como iglesia. Es ahora, hermanos, en donde nosotros como seres humanos miserables, aunque fuimos hechos menor que los ángeles, se nos fue dado el privilegio de, por medio de Jesucristo, poder no solamente participar, sino que hemos sido invitados a construir este proyecto sobre la piedra angular que es nuestro Salvador Jesucristo. ¿Existe algo más importante que esto, hermano? Pregúntese eso ahí en ese momento. ¿Existe algo más importante que ese proyecto que Dios está construyendo? ¿Habrá algo más, alguna cosa más importante, más honrosa, que producirá más resultado en el futuro, que hacer aquello que dará al ser humano el privilegio de, junto con Cristo, gobernar el mundo que ha de venir? Así que con esas preguntas, hermano, la lección nos deja, nos deja en este punto suspensivo para nosotros meditar, nosotros reflexionar, hermano, sobre el gran propósito, ¿verdad? Aquello que Dios estableció y planeó para la iglesia, hermano. Algo verdaderamente maravilloso. Y trayéndolo, ¿verdad?, al tema de la revista sobre evangelismo. Es para que nosotros vayamos estableciendo las bases sobre la importancia que tiene la iglesia, primero, y segundo, la importancia de compartir esta palabra, hermano, con las almas que no tienen a Jesucristo. De que entendamos que cada alma que se une al cuerpo de Cristo, que se rinda a los pies del Señor, tiene un gran propósito eterno, hermano. De que la salvación es un proyecto sumamente complejo, sumamente grande, que supera todo pensamiento humano, toda expectativa humana. Que nosotros no tenemos idea realmente aún la extensión de ese mundo que ha de venir, más sí de los propósitos que la iglesia tiene, que son revelados por la palabra del Señor. Amén, hermano. Así que ahí terminamos esta primera lección, ya, ¿verdad? En nuestra próxima sesión, si podemos llamarlo así, hemos de trabajar ese cuarto punto. Así que yo le invito, hermano, que si usted no tiene la revista, usted haga, ¿verdad? Haga un esfuerzo para poder conseguirla, para poder tenerla, estudie. Hermano, este material es sumamente profundo. Esta hora que tuvimos aquí no da cuenta, ¿verdad? No tenemos la oportunidad de verdaderamente indagar en cada uno de los puntos, poder profundizar hasta donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos lleva a través de sus sagradas escrituras, más si nos da para una idea, ¿verdad? Utilice esta clase como una guía, una dirección, un impulso que el Espíritu Santo te quiere dar para que tú indagues en este material. Indaguemos, ¿verdad?, en esta revista, en esto que Dios ha revelado a nuestro pastor. ¿Ven? Así que vamos a hacer una oración en este momento para agradecer a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, por esta maravillosa revista, ¿verdad? Y por los hermosos propósitos que Dios tiene con la iglesia. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades. Señor, te adoramos y te glorificamos en este momento por el propósito eterno que tú estableciste desde antes de la fundación del mundo, con tu iglesia, Señor, y que tú nos has escogido a nosotros, Padre, para que a través de la sangre de Jesucristo seamos limpiados de nuestros pecados y podamos formar parte de este cuerpo llamado iglesia, que tú, Jesucristo, eres nuestra cabeza y nos vas direccionando. Oh Dios mío, te agradecemos por cada uno de los propósitos por los cuales tú has establecido tu iglesia. Ayúdanos, Dios, a mantenernos fieles, a mantenernos en santidad irreprensible, para que nosotros podamos cumplir este proyecto, llevarlo hasta cabalidad, y que en ese gran día de juicio, Señor, nosotros no seamos hallados entre los culpables, sino entre los inocentes, entre los lavados por la sangre del Cordero, y hayamos, Señor, sido
encontrado aptos para juzgar a cada uno de los ángeles que se rebeló en contra de tu palabra y cada uno de los seres humanos que no te aceptaron, Jesucristo. No aceptaron la hermosura del evangelio, Padre. Yo te pido, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente sea un terreno fértil para esta palabra y para esta revelación, y que seas tú ayudándonos, Padre, a seguir cumpliendo cada uno de estos propósitos. Dios, te damos gracias en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios les bendiga. Dios, ¿verdad? Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.